Video les voy a enseñar cómo consumir un web service REST en JSON para poderlo utilizar en un data grid view o en alguna o guardarlo en una base de datos por medio de Secha. Ok, lo primero que hice fue agregar un data grid view aquí, que es donde vamos a estar guardando la información que vamos a descargar. Entonces lo único que hice fue arrastrar aquí el data grid view y dejé el nombre así como está. Fue todo. Y vamos a ir ahora sí al código. En el código, bueno, pues prácticamente lo que necesitamos primero es descargar la librería de Newton Soft, que es con la que vamos a estar deserializando o serializando, según el caso, la que viene siendo la cadena JSON por el método get que hemos obtenido del web service. En este caso, para instalarla, si ustedes no la tienen instalada aún en su equipo, ustedes lo único que tienen que hacer es ir aquí a proyecto, administrar paquetes Nugget, dar en examinar y escribir Newton Soft. Como podrán ver, aquí está, esta es la primerita. Según ya ustedes pueden descargar la versión que ustedes necesiten. En ocasiones uno utiliza ciertas versiones un poco más antiguas o la más nueva y la versión que esté más estable. Ya nada más le dan instalar. Yo aquí ya la tengo instalada, pero ustedes le dan instalar y lo que hacen es simplemente instalarla. Y aquí nos dice más o menos que tenemos que tener instalado en nuestro sistema. Aquí prácticamente ver la versión de Net Framework, en este caso 4.5. Y bueno, yo estoy haciendo este proyecto para esta versión 4.5. La hemos descargado, la vamos a ver aquí en esta parte. Aquí la vamos a poder visualizar. Ya nada más aquí hay que hacerle con using, agregarla al proyecto. Using newtonsoft.json. Entonces ya que la tenemos agregada al proyecto, bueno, aquí lo que voy a crear yo nada más lo primero es simplemente crear un método, una función que se llama getData. Vamos a poner si quieren getData está bien, o getDatos como ustedes quieran. Voy a declarar una variable de tipo string que se llama respuesta. Aquí es donde voy a estar almacenando la respuesta del web service. Ok, y después lo que viene siendo las variables donde voy a estar conteniendo la información que esté recibiendo desde el web service. Por ejemplo, en este caso, correo electrónico, nombre completo y nombre de empresa en este ejemplo. Yo voy a descargar lo que viene siendo, o va a conectar por medio de la clase web client para poder acceder a sus métodos. Entonces, aquí por ejemplo lo que voy a hacer es web client, cliente, new web client. Inicializo una nueva instancia de clase. Después, la respuesta, que es esta variable, la voy a estar, a respuesta le voy a asignar lo que reciba de la página. Por ejemplo, cliente, que viene siendo web client, punto en su método, download string le voy a mandar el sitio web con un token pues de autorización, ¿no? Que vendría siendo este. Normalmente todos los web services manejan ese tipo de autorización, que puede ser mediante un token o mediante un password, un usuario, más que nada por la seguridad. Posteriormente aquí me voy a brincar un poquito abajo porque, por ejemplo, para nosotros descargar todo lo que viene siendo lo que contiene en este caso el web service, este, este sería la cadena JSON que voy a estar recibiendo por parte de mi web service, que en este caso sería un JSON de tipo objeto, en donde yo tengo dentro anidados, por ejemplo, correo electrónico, el cliente, el nombre completo, su nombre, el nombre de empresa y etcétera. Entonces, para yo poder deserializar, ok, entonces mediante esa cadena yo voy a crear una clase. En este caso le puse clase cliente y yo le voy a declarar adentro tres variables. Voy a poder deserializar la cadena que me esté llegando de JSON o la cadena que me está llegando desde el web service. En este caso, yo prácticamente lo que voy a hacer es
crear una variable de tipo lista, de tipo cliente, que viene siendo esta prácticamente, correo electrónico, nombre completo, nombre de empresa, le voy a llamar nueva lista o new lista y la voy a convertir por medio de JSON convert, que viene siendo de la variable de JSON de NewtonSoft, de serializar objeto. ¿Qué quiero de serializar? Una lista de cliente, ¿sí? Entonces, con esto prácticamente me va a serializar, me va a asignar todos los elementos del JSON, los va a asignar a una variable que en este caso sería correo electrónico, nombre completo y nombre de empresa. Esto ya me va a dar prácticamente los elementos. Si sigues a nuestro data grid view 1, le vamos a decir que su fuente de datos sea igual a new list. Entonces, a ver, vamos a ver cómo quedaría. Ok, entonces sí quedaría prácticamente, tendríamos el correo electrónico, el nombre completo y su nombre de la empresa. Como podrán ver, es muy sencillo de utilizar. Realmente con la librería de NewtonSoft nos hace el trabajo muy fácil. Muy bien, entonces hasta aquí será el video de hoy. Si tienen alguna duda o comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo de este video. Si se suscriben, les agradecería mucho. Si me dejan un me gusta mejor, les mando un saludo. Nos vemos.